como no veo a nadie, pero bueno, yo me llamo Enrique de Álava y soy profesor de anatomía patológica. Algunos me habéis sufrido durante este curso, quizás algún curso previo. Me veis, gracias, Andrea. Y bueno, pues nada, André y Eduardo me engañaron para daros una charla, pero para mí es un gusto poderlo hacer. Ellos me sugerían hablar de un tema que es nuevo para todos, para vosotros y para nosotros. Siempre los temas suelen ser nuevos para vosotros, pero para nosotros no lo son. Y sin embargo, este es un tema nuevo para todos, que es el tema del COVID. Ha sido el tema del año. Y para los patólogos también lo ha sido, ¿no? Y entonces, Andrea y Eduardo me engañaron para que hablara de las autopsias COVID. Y eso es de lo que voy a hablar, ¿vale? Os voy a contar la historia de cómo nos las arreglamos para empezar y un poquito de nuestra experiencia y de lo que otros patólogos en todo el mundo han ido encontrando. En cualquier momento, bueno, me podéis parar o podemos hablar al final. Los que habéis sufrido en clase sabéis que las interrumpo mucho para hablar y para dialogar con vosotros. Esta vez no voy a hacer ningún Kahoot ni nada por el estilo, pero bueno, vamos a hacerlo de la manera más interactiva posible. Voy a, voy a compartir mi pantalla y aquí estamos. Vale, perfecto. Bueno, y he titulado a la charla Estudio postmortem en pacientes COVID-19, ¿no? Este es nuestro hospital, este es nuestro hashtag de servicio de patología y todos ya os habéis familiarizado con el bicharraco este de aquí, ¿no? Que nos ha vuelto a todos patas arriba durante este año. Bueno, pues el último servicio que podemos hacer a un paciente con COVID-19 es poder hacer su autopsia, ¿no? Y esto que ahora lo tenemos más o menos claro y se hace en unos 7 o 8 sitios de España en este momento, no estuvo tan claro al principio, ¿no? Hablamos de justo un año atrás y justo un año atrás la Sociedad Española de Anatomía Patológica dijo bueno, que mejor no hacer autopsias. El Ministerio de Sanidad decía no hagáis autopsias porque pueden ser tremendamente contagiosas. Hacia el 10 de abril de 2020, nuestra sociedad dijo, bueno, se puede hacer una biopsia directamente del órgano, pero realmente no había una mente clara de qué es lo que teníamos que hacer. Y bueno, pues algunos de nosotros pensamos que nos enfrentábamos ante algo completamente desconocido, que no sabíamos cómo nos iba a afectar, pero estaba ya afectando justamente hace un año a todos nuestros hospitales y los patólogos no nos podíamos quedar al margen cómodamente sentados en nuestro edificio, sino que teníamos que aportar al conocimiento de esta enfermedad, ¿no? Eh, un problema con el que nos encontrábamos era fundamentalmente un problema de bioseguridad, ¿no? Hace ya unos años escribimos un artículo en el que hablábamos de qué niveles de bioseguridad requiere cada tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Para que os hagáis una idea, en el servicio de patología, algunos ya habéis rotado por aquí, ya habéis venido, os animo a los demás a hacerlo. Trabajamos con un nivel de bioseguridad de 2/4, ¿no? Es decir, eso nos permite protegernos de la mayor parte de patógenos transmitidos por la sangre. Por ejemplo, nos ponemos guantes o gafas o una especie como de máscara, ¿no? Eso es, digamos, lo normal cuando uno talla una pieza quirúrgica. El nivel de bioseguridad 4 es el máximo posible y lo usamos en casos, por ejemplo, de ébola, que no se hace eso en un servicio de patología, sino que se hace en un centro de alta seguridad como los que hay en Majadahonda, en Madrid. Pero a nivel de bioseguridad 4 también lo veníamos ya haciendo, por ejemplo, en las autopsias de Creutzfeldt-Jakob. Ya sabéis, una prionopatía tremendamente contagiosa y contra la que no hay tratamiento ni precaución posible, ni vacunación. Por eso, sin posibilidad de vacunación y terapia eficaz, el ébola o el Creutzfeldt-Jakob es un nivel de bioseguridad 4. Bueno, pues cuando llegamos a pensar en el COVID, nos dimos cuenta de que es un nivel de bioseguridad 3, es decir, algo que se puede transmitir con aerosoles o inhalación y que puede dar enfermedades graves o letales, pero
lo podemos prevenir con facilidad y hoy encima tenemos una vacuna. Con lo cual, el riesgo no era tan alto como para no intentar emprender la tarea de hacer autopsias COVID por complicado o por miedo que nos diera hacerlo al principio, ¿no? Bueno, que no estaba justificado, ¿no? El primer asunto de lo que nos dimos cuenta es que no teníamos una instalación adecuada para hacer BSL-3, o sea, para un nivel de bioseguridad 3. Esto es más de organización sanitaria, pero bueno, yo creo que es importante que entendáis, ¿no? Que tenemos que tener dependencias separadas, que no dejen entrar a personas no autorizadas y sobre todo el tema de la ventilación para patógenos que funcionan con aerosoles. Por ejemplo, tener en la sala de autopsias una presión negativa, es decir, que no haya aerosoles hacia afuera, sino que todo el aire entre hacia adentro y que no recircule. ¿Vale? O que no salga el aire sin filtrar al exterior. Por eso usamos filtros EPA similares, ¿no? Que además toman el aire desde la propia mesa de la sala, haciendo que no nos salten aerosoles a la cara, por ejemplo, ¿no? Puertas sellables, superficies perfectamente fácilmente limpiables y los servicios de ingeniería del hospital tenían que verificar todo esto y bueno, pues lo conseguimos hacer después de hacer bastante obra al final del verano pasado. Mientras tanto, en abril de 2020, o sea, hace justamente un año, el grupo de trabajo de autopsias de la Sociedad Española de Patología hizo ya un protocolo que os voy a contar muy, muy en detalle como metodología de trabajo para que veáis que en un hospital, cuando pasan cosas nuevas, hay que tener metodologías de trabajo nuevas, ¿vale? Y eso es lo que hicimos, ¿de acuerdo? Eh, un comentario previo. Os voy a hablar de autopsias, pero os voy a hablar de autopsias clínicas. Las autopsias legales se hacen en los institutos de medicina legal, las hacen los compañeros forenses, ¿no? Los patólogos hacemos autopsias, pero hacemos autopsias clínicas. Eh, Autopsias en las que queremos saber por qué ha muerto una persona que ha fallecido dentro de un hospital, ¿no? Entonces, bueno, os hablaré un poco de cómo nos organizamos a nivel de personal. No todo el mundo entra a hacer una autopsia. Si pertenecéis al grupo de alumnos que vienen a ver autopsias, no os llamaremos porque tiene riesgo biológico, ¿no? Tenemos EPIs, cuáles son los requerimientos de la sala, etcétera. Os voy a contar un poquito la metodología y luego os contaré algún ejemplo concreto que ya hemos tenido, ¿vale? Por ejemplo, el equipo de profesionales tiene que ser el equipo menor posible. Nosotros entramos 3 personas, 2 personas en el área sucia y una persona en el área limpia. El técnico es el que entra en el área limpia, ¿vale? Para no exponerlo hoy, porque los patólogos tenemos un poco más de experiencia. Entre los patólogos entra siempre un patólogo de plantilla y entra un residente. Un residente que ya tenga un poquito de experiencia. Así que, bueno, alguien relativamente joven, pues puede entrar junto con un técnico y con nosotros, ¿no? Pero limitamos a un pequeño grupo de personas de la unidad a hacer autopsias COVID. Solo somos un grupo pequeño de 10 personas que nos turnamos en caso de que ocurran 2, por ejemplo, en la misma semana o 3, ¿no? La ventajilla de hacer eso fue que nos vacunamos los primeros. Yo me vacuné el 12 de enero. Justo el día después de hacer la primera autopsia COVID. Así que la primera la hicimos con todos los EPIs y todos los perejiles puestos, ¿no? Obviamente, embarazadas, inmunocomprometidos no pueden entrar y todo el personal que entra en una autopsia COVID tiene que estar especialmente vigilado. Fijaos los EPIs que tenemos, ¿no? Aparte de un pijama de quirófano, como el que llevo puesto yo ahora, una especie de bata impermeable que parece una especie como de impermeable, ¿no? Cuando uno se lo pone, ya solamente ver la foto esta, uno ya suda del calor que tiene, ¿no? Mascarilla, una FFP3, nosotros pusimos 3 y fijaos, ¿no? Este es uno de nosotros, yo que encima llevo gafas, me pongo unas gafas encima como las de bucear, parecidas a esas, la mascarilla FFP3, una pantalla como la que veis aquí y todo eso encima de un buzo de plástico. Guantes, pantalla facial, mascarilla FFP3, guantes triples, es decir, un guante normal de látex, encima un guante anticorte de cota de malla, como los que llevan los carniceros para no cortarse las manos, para no pincharse, y luego un guantes por encima, ¿no? Y luego, aparte del gorro, por supuesto, botas altas hasta la rodilla, calzas, porque al limpiar luego la sala, que la limpiamos nosotros mismos, generamos un montón de agua, de líquidos y no nos podemos mojar, lógicamente. La verdad es que ponerse los EPIs, no sé
puesto una tarjeta como la que usamos para guiarnos en ello. Los que hayáis entrado en la sala de autopsias habéis visto las tarjetas que tenemos de instrucciones. Tardamos un buen rato en ponernos todo esto y en quitárnoslo tardamos más de media hora porque hay que hacerlo con muchísimo cuidado para no contaminar, ¿vale? Y hemos tenido que hacer obra en la sala de autopsia. Los que habéis venido sabéis que esto es el antequirófano y esta es la propia sala de autopsias, ¿no? Hemos tenido que hacer, si este es el pasillo de la unidad, una zona de flujo de entrada limpio y una zona de flujo de salida sucio, donde nos vamos quitando las cosas, ¿vale? Esto no era así antes, lo hemos tenido que transformar. Y hemos tenido que diferenciar el flujo de entrada y salida de los profesionales del flujo de entrada y salida de los cadáveres. Aquí están las cámaras frigoríficas y por aquí entran y salen después los cadáveres. Como veis, solamente los encontramos en la propia mesa de la sala de autopsias, que es la que aparece aquí en medio y he rotulado aquí. Aquí nos colocamos los EPIs, es decir, aquí, ¿no? Y bueno, y luego es también donde nos los quitamos, ¿no? Yo os he contado antes, no hay muchas salas con nivel BSL-3 en España, hay como 6 o 7, que es donde se hacen autopsias COVID, con todas las cosas que os he comentado que tienen que tener, ¿no? Recirculación de aire, sistema de extracción en la propia mesa para que no nos salten los aerosoles a la cara, señalización, filtros, bueno, todo esto, si tenéis curiosidad, luego os lo comento. Y luego, esta es la mesa de autopsias, esta es la propia sala de autopsias y aquí está el antiquirófano que vimos antes, ¿vale? Esta es la mesa, perdón, la puerta que conecta con la zona de las cámaras, es decir, esta de aquí, ¿vale? Y es por dentro y salen los cadáveres, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que se han fijado los órganos, una vez extraídos, se meten en un cubo con formol y se hace inerte con eso el virus y días más tarde en la sala de tallado, pues hacemos en esta campana especial también de bioseguridad el tallado, es decir, el muestreado de las piezas para meter al microscopio y, bueno, pues ver al microscopio las lesiones, ¿vale? Bien. Una cosa, nosotros ya veréis alguna autopsia más adelante. El tipo de autopsia que hacemos en pacientes COVID es una autopsia parcial, solamente de cavidad torácica. ¿Por qué? Porque la cavidad abdominal y la genitourinaria, pues se sabe que está muy cargada de viriones y en principio pues no lo estábamos haciendo. Quizás ahora con la vacuna y más adelante pues nos lo planteemos, pero de momento no, ¿vale? Y tampoco extraemos el sistema nervioso central, salvo que haya una clínica que así lo aconseje. Y los que habéis rotado por anatomía patológica sabéis que somos muy estandarizados, muy sistemáticos, pero para hacer una autopsia COVID hay que ser suficientemente flexible para que cuando uno encuentra un hallazgo inesperado pueda cambiar el plan de cara a sacar el mayor rendimiento posible de esa autopsia. ¿De acuerdo? Usamos material desechable y tomamos muestra de microscopía óptica, obviamente, pero también de microscopía electrónica, porque es la única manera de ver los viriones, ¿vale? Al microscopio electrónico. Entonces, bueno, pues para extraer el bloque cardiopulmonar, lo que hacemos es una incisión por el tórax en forma de T, como aparece también en todas las series de Netflix, y retiramos la parrilla costal con un condrotomo o con un costotomo, ¿vale? Una especie de cuchillo un poquito especial, y abordamos la cara anterior de la raíz de la arteria pulmonar común para ver si hay trombos, ¿no? O émbolos, para descartar tromboembolismos pulmonares. Y ya tomamos muestras de miocardio, de pulmón y después extraemos en bloque, lo solemos hacer en bloque, el corazón y ambos pulmones, ¿de acuerdo? Lo extraemos entero y lo ponemos en un cubo de formol que está esperándonos para bueno, evitar en lo posible todos los aerosoles, ¿no? Y dejamos 7 días de fijación en formol para que cualquier virus que hubiera quede completamente neutralizado, ¿de acuerdo? Aún así, tardamos 7 días y ni siquiera al tallado os vamos a invitar a venir, porque nos parece que todavía tiene un nivel de seguridad, bioseguridad alto y aunque estáis vacunados prácticamente todos vosotros, pues creo que es un poquito pronto para exponeros a esto, ¿vale? Tomamos muestras de todos los órganos, lo hacemos así también en las autopsias normales, solo que ahí extraemos cada órgano y muestreamos cada órgano por separado. Aquí simplemente tomamos muestras in situ para no sacar todo el hígado, todo el riñón y todos los demás órganos, ¿vale? Y luego, pues nada, 7 días más tarde tomamos
de manera muy protocolizada bloques de todos los sistemas y órganos que hemos tomado previamente para poderlos estudiar al microscopio o microscopio electrónico de algunos órganos concretos. Tengo que decir que todavía no hemos estudiado nuestros primeros órganos tomados en las primeras autopsias, pero lo haremos en las próximas semanas, ¿vale? También tomamos material fresco para biobanco. Ya sabéis que el biobanco es un dispositivo que tiene un hospital para dar muestras para investigación a los demás investigadores. Entonces, separamos muestras para biobanco, siempre con permiso de la familia o del propio finado y siempre pues, supervisados por un comité de ética para que esa muestra pues, vaya a las manos adecuadas, ¿no? Y se trate todo con la debida confidencialidad. Cuando se ha terminado la autopsia salimos, ¿no? Nos quitamos los EPIs, que no os pongo vídeos de cómo lo hacemos, pero que tardamos un montón de tiempo, nos duchamos y ya salimos hacia el exterior, ¿vale? Bueno, pues os voy a contar dos casos que hemos tenido. Hasta ahora hemos tenido 5 casos de autopsias COVID y afortunadamente llevamos mes y medio sin tener que hacer ninguna, pero el nivel de ocupación del hospital otra vez ha vuelto a subir con la cuarta ola y muchos nos tememos que tengamos dentro de no mucho que volver a tener que hacer alguna autopsia COVID. Os voy a enseñar las primeras. De hecho, os voy a enseñar la primera. La primera autopsia COVID la hicimos el día 11 de enero, o sea, hace hoy justo casi 3 meses y por eso tiene la número 5 del año 21 y esta la hice yo, ¿vale? Como soy el jefe, pues había que dar ejemplo y hacer la primera. Luego ya se desprende de la aureola de cosa excepcional y ya empieza a ser un poquito más rutinaria, pero la primera tuvo cierta expectación, ¿vale? Y bueno, no os voy a enseñar todos los detalles porque esta es una sesión con un enlace de Zoom público y, bueno, nunca sabes qué imágenes se van a filtrar y van a salir, así que voy a limitar al mínimo las imágenes que tienen que ver con la disección y con la macroscopía. Vamos, de hecho no voy a enseñar nada de la disección, pero animo a todos los que estáis aquí a daros de alta en el grupo de WhatsApp que hemos hecho con los alumnos de medicina para venir físicamente a ver autopsias. Para poder hacer eso os podéis apuntar con el delegado de tercero D, que es José Manuel Bernal, y él os mete en el grupo. También me podéis escribir a mí en un DM y me lo hacéis llegar y yo os doy de alta para que siempre que tengamos una autopsia podáis venir por turnos, lógicamente. Siempre que tenemos una autopsia vemos primero la clínica, después planeamos la autopsia, que tenéis una foto así un poco romántica de alguien haciendo una autopsia. Obviamente nadie está con las manos desnudas haciendo una cosa así, pero bueno, esto es una visión del siglo XIX así con tanto romántica, ¿no? Y luego hacemos una descripción macroscópica, disecamos los órganos y tomamos para ver al microscopio y hacer un diagnóstico. Al final hacemos un informe, ¿no? Que es lo que enviamos a la historia clínica para que los compañeros puedan ver qué es lo que le pasó a este paciente. Entonces voy a enseñaros un par de ejemplos, el de la autopsia primera y la tercera, que son las dos que he hecho yo, para que veáis un poquito qué es lo que pasó. Mira, esta es la primera. Era un varón de 84 años, ¿vale? Que había sido fumador, con bastante intensidad, hipertenso, obeso y asmático. Y bueno, no sé si queréis comentar algo, pero claramente tiene bastantes números para tener COVID y para que ese COVID sea grave. Yo creo que ya sabéis a estas alturas cuáles son algunos de los criterios que tienen que ver con la gravedad o con la tendencia a dar enfermedad grave en un paciente con COVID y veis que este hombre tenía unas cuantas, ¿no? Además tenía, por alguna razón que no está clara, un tromboembolismo pulmonar en la arteria pulmonar derecha desde hace 4 años. Era crónico, ¿no? Y encima tenía un adenocarcinoma de colon, ¿verdad? Que no había dado metástasis porque es un PT3, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este paciente pues se quejaba de cansancio, de dolor en miembros inferiores. Se le hizo un test de antígenos, estamos hablando de las Navidades, justamente, 11 de enero, pues quiere decir que esto lo pilló en Navidades, ¿no? Y el test de antígenos fue positivo y se confirmó con PCR. Así que fue ingresado y pues tuvo problemas de saturación, o sea, la saturación de oxígeno en sangre era baja y fue poco a poco haciendo un fallo sistémico porque dio un fallo renal y en el hemocultivo se encontró una sepsis por Staphylococcus aureus, ¿no? Y desarrolló una neumonía por COVID y falleció, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
de la historia de este paciente, quizás lo más importante es la neumonía por COVID, ¿no? Y algunos antecedentes que ya nos hacían augurar que el cuadro podía ser grave, ¿no? Mirad, esta es una foto macroscópica. Una vez que fijamos el pulmón y lo pudimos seccionar, una semana más tarde, ¿veis? 19 de enero, vemos, este es el pulmón. Voy a enseñaros, a ver si puedo. Sí, espera. Este es un bronquio, ya lo veis, ¿no? Un bronquio principal, claramente. Y aquí tenemos el parenquima pulmonar. Me gustaría si alguien quiere abrir el micro y comentar qué es lo que está viendo. ¿Qué impresión nos da este pulmón cuando lo veis? Glups. Todo el mundo se ha ido a tomar café. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, os ayudo. Ah, hay alguien que quiere decir algo. Espera, hay alguien que ha puesto algo en el chat, pero no lo puedo leer el chat. No puedo leer el chat. Si me podéis... Ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Ah, espera, no puedo leer el chat, lo siento. Una compañera comenta que es la falta de fijación. ¿Qué es la falta de fijación? No una pregunta, sino que ella dice que lo que observa es falta de fijación. Pues tiene razón, gracias Eduardo. Tiene falta de fijación porque uno esperaría que la fijación con formol de este pulmón hubiera puesto todo de un color así como grisáceo y fijaos que todavía está un poquito rojizo, ¿no? Lo que realmente había pasado aquí es que había una gran cantidad de sangre, ¿no? Os he puesto la foto macroscópica del momento de la autopsia y los pulmones estaban encharcados, eran muy, muy pesados y eran como esponjas llenas de sangre. De hecho, el pulmón es esponjoso y aquí veis que tiene un aspecto casi sólido y rojizo, ¿no? Hay otra cosa que llama la atención y es esto de aquí. Esto es un vaso sanguíneo y veis que tiene una cosa de color negro dentro, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre que puede ser esto? Un trombo, ¿no? Sí, puede ser un trombo o puede ser un coágulo, gracias. Ahora os enseñaré a diferenciar un trombo de un coágulo. Los alumnos de tercero que han pasado al menos por mi clase ya lo saben, pero bueno, os lo voy a enseñar gráficamente para que lo veáis, ¿vale? Bien, esta es otra foto macro. Esta es del propio situs, el mismo día 11 de enero, ¿veis? Macroscópicamente al abrir el abdomen. Y veis aquí que tenemos el diafragma, ¿veis? Aquí tenemos algunas asas intestinales, ¿los veis? Un poquito azuladas. Aquí tenemos la vesícula biliar y aquí tenemos el hígado. ¿Y el hígado os parece que tiene un color normal? Es muy claro, ¿no? Y un poquito amarillo. Exacto, es un poquito amarillo, exactamente. Y se te ocurre quién eres. Natalia Campos. Natalia, ¿y se te ocurre por qué puede ser tan amarillo? Por un exceso de lípidos. Perfecto. ¿Conoces alguna enfermedad que acumule lípidos en el hígado? ¿O cómo se llama el hecho por el que se acumulan lípidos en las células, en el interior de las células del hígado? ¿Sabes cómo se llama eso? Esteatosis, ¿no? Esteatosis, muy bien. Pues ya has hecho un diagnóstico macroscópico de esteatosis. Luego lo vamos a ver en la microscopio, ¿vale? Bueno, lo que más queríamos ver era el pulmón. Y el pulmón tenía una lesión que se llama daño alveolar difuso, que lo vamos a ver en esta autopsia y lo vamos a ver también en la siguiente, ¿vale? De momento aquí no se ve gran cosa, se ve un pulmón de color rojo vino, ¿no? Vino tinto, vamos. Y no se ve mucho, pero luego veremos algún detalle más. Lo que llama la atención, esta es una preparación escaneada, por eso se ven como dispersas como bandas de distinto color. Esto estaba a muy bajo aumento y veis que... Espera. No. Quería enseñaros... Esto es. Quería enseñaros áreas en las que veis que el pulmón es muy diferente. Tenemos áreas como este de aquí, que lógicamente están teñidas por rojo porque claramente hay hemorragia, ¿verdad? Áreas como esta de aquí, en la que lo que tenemos es mucha densidad y poco aire, ¿verdad? Y es como si hubiera algún contenido en los alvéolos. Y áreas como estas de aquí, en la que los alvéolos son básicamente normales porque están llenos de aire, ¿no? Los veis también, por ejemplo... A ver, por ejemplo, aquí también los veis, ¿no? Son alvéolos más o menos normales. Así que tenemos un patrón parcheado, quiere decir que tiene áreas diferentes, ¿no? Y luego tiene
lo que veíamos en la foto macro de antes, que os lo vuelvo a enseñar aquí, veis que tiene algo negruzco en el interior, ¿no? Y yo no sé si sabríais cuál es el límite del vaso sanguíneo aquí en esta foto microscópica. Claramente el límite es este, ¿no? Todo esto es vaso sanguíneo, ¿no? Y claro, lo que está dentro de ese vaso sanguíneo, que es de color rojo, ya sabéis lo que es, ¿no? ¿Qué es lo que da ese color rojo al microscopio, a este material que está aquí? ¿Quién lo quiere decir? No es difícil, ¿eh? Es lo mismo que está aquí, o que está aquí, o aquí, ¿no? ¿Qué es La lo rojo? sangre, ¿no? Los hematíes. Los eritrocitos, ¿no? Lo tenemos lleno de eritrocitos. Y uno podría preguntarse si esto es un trombo. Además, había antecedentes clínicos de eso, ¿no? Un trombo, quizás un émbolo o simplemente un coágulo. Los coágulos y los trombos se parecen en que son sangre coagulada, pero los trombos están adheridos físicamente a la pared de manera tan fuerte que cuando tú tiras con la pinza, por ejemplo, aquí, un coágulo sale facilísimo, pero un trombo está adherido a la pared y no sale cuando tú tiras con la pinza, ¿vale? Esto con la pinza lo quitamos facilísimamente, así que no eran trombos, esto eran coágulos sanguíneos post-mortem, es una cosa normal. Y un patólogo, cuando está empezando su experiencia haciendo autopsias, tiende a pensar que estos son trombos, pero no lo son. Son simplemente coágulos sanguíneos, ¿vale? Así que no encontramos trombos en este paciente a pesar de la historia clínica. Y luego aquí tenéis el hígado, donde vuestra compañera ya ha diagnosticado macroscópicamente muy bien que lo que tenemos es esteatosis. Para los que aún no habéis llegado a tercero, que no sé cuántos seréis, pues, bueno, más o menos reconocéis que esto es un hígado, ¿no? Aquí tenéis lo que yo creo que podría ser un espacio porta, ¿no? Y aquí tenéis, pues, gotas de grasa grandes que están metidas dentro del parénquima, o sea, de las propias células hepáticas. Eso lo denominamos esteatosis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso es lo que pasaba con este paciente, ¿vale? Bien, el resumen de todo lo que encontramos lo ponemos en forma de informe y este fue el informe final del estudio 21A05, ¿no? Lo que encontramos fue, fijaos, varios apartados siempre iguales en todas las autopsias. Cuando veáis informes de autopsia más adelante y seáis ya clínicos que pidáis autopsias y eso, pues veréis siempre algo que ponga enfermedad fundamental, que es la enfermedad de base o la enfermedad que ha causado el ingreso del paciente, ¿no? Y tendremos alteraciones concomitantes. Concomitantes quiere decir aquellas alteraciones que están relacionadas directamente con la enfermedad fundamental, ¿vale? Y luego alteraciones independientes, es decir, son aquellas alteraciones que no tienen nada que ver con la enfermedad fundamental, ¿de acuerdo? Y luego está la causa de la muerte, que en este caso era la enfermedad fundamental. ¿Cuál era la enfermedad fundamental aquí? Pues una insuficiencia respiratoria por SARS-CoV-2, ¿no? Ya nos lo han dicho en la historia. Teníamos una insuficiencia respiratoria. Y además teníamos una enfermedad de base importante que era hipertensión arterial, quizás también la obesidad, ¿no? Que ya nos la dijeron que tenía. ¿Qué hallazgos estaban relacionados con esta enfermedad fundamental? Pues fundamentalmente ese daño alveolar difuso, que os lo voy a enseñar con más detalle, aquí no os lo he enseñado demasiado, os lo voy a enseñar con más detalle en la siguiente autopsia porque se va a ver mejor. Teníamos una insuficiencia respiratoria por daño alveolar difuso, es decir, los alvéolos completamente llenos de sangre sin permitir el intercambio gaseoso, ¿vale? Además de eso, que nos lo he enseñado por no enrollarme demasiado, teníamos broncoaspiración, es decir, veíamos restos alimentarios en los bronquios y en los alvéolos, como si hubiera aspirado justo antes de morir, ¿no? Y bueno, pues también tenía arteriosclerosis, que eso iba relacionado lógicamente con la hipertensión arterial, ¿de acuerdo? Y como alteración independiente, esteatosis hepática, que luego, la verdad es que después de hacer el informe, estudiando, me da cuenta que la esteatosis hepática es una complicación habitual en los enfermos con COVID. Así que si tuviera que rehacer el informe hoy, no lo pondría como una alteración independiente, sino que lo pondría realmente como una alteración concomitante, ¿vale? Bien, esta fue la primera autopsia. No fue particularmente informativa. La segunda autopsia que hice, que la hice hace un mes más o menos, es un poquito más interesante y es la que voy a compartir ahora, ¿vale? La autopsia 18.
Es la cuarta autopsia de las 5 que hemos hecho y es la última que os voy a explicar hoy, ¿vale? Luego haré algún comentario general sobre qué han encontrado otros compañeros y qué se ha encontrado en la literatura, ¿vale? Y acabaremos con unas pocas conclusiones. Esta es la historia de la segunda autopsia. Una mujer de 85 años con, de nuevo, hipertensión, dislipemia y bronquiectasias. Las bronquiectasias son... ¿alguien sabe lo que es una bronquiectasia? ¿Alguien que ya ha pasado por tercero? ¿Qué es una bronquiectasia? Es A una ver. patología pulmonar en la que se producen dilataciones de los bronquios, ¿no? Exactamente. Los- Eso es. ¿Cómo te llamas tú? Natalia Campos, otra vez. Ah, Natalia, bueno, estás aquí. Te vamos a hacer descuento. Oye, Andrea y Edu, hacer de descuento para la próxima cuota de la asociación, ¿vale? Bronquiectasias son justamente eso, dilataciones. Y claro, ¿qué pasa cuando hay una bronquiectasia que se llena de moco? ¿Y qué pasa cuando se llena de moco y no hay un buen drenaje? Pues que se infecta fácilmente, ¿vale? Es una fuente de infección. Y efectivamente se colonizó con pseudomonas, etcétera, etcétera, ¿no? Se diagnosticó de COVID a finales de enero, estaba completamente asintomática, pero empezó poco a poco con síntomas y se objetivó una neumonía bilateral, que sí que vamos a ver muy bien, ¿vale? Además había alteraciones en la coagulación de dímero D y ferritina y tuvo que ser ingresada y al ser ingresada tuvo un cuadro clínico que cada vez iba peor. 18 de febrero además hizo un tromboembolismo pulmonar y bueno, pues a pesar de las medidas de apoyo respiratorio fue desarrollando poco a poco una insuficiencia respiratoria, ¿vale? Y acabó falleciendo, ¿de acuerdo? Y le hicimos la autopsia, yo creo que fue el 22 de febrero o algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí sí que os voy a enseñar bien dos lesiones que los que habéis estado en tercero seguramente conocéis bien, ¿no? De nuevo reconocéis que esto es claramente pulmón, ¿verdad? Y aquí se reconocen dos cosas. Se ven estos huecos grandes y luego entre un hueco y otro se ven una especie como de tabiques de color rosa, ¿vale? Y vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas a qué corresponde cada una de esas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, el hecho de que tengamos alvéolos pulmonares, los veis bien, ¿no? Fijaos que estos alvéolos no están vacíos, llenos de aire, sino que tienen ahí un montón de células, ¿no? ¿Alguien sabe decirme qué células son esas? Son leucocitos, ¿no? Polimorfonucleares. Sí, parece que son células inflamatorias, ¿no? Así con este momento yo no me atrevo a decirlo tan claramente, pero son claramente células inflamatorias. ¿Cómo denominamos una lesión en la que tenemos células inflamatorias en la luz de los alvéolos? ¿Alguien me lo sabe decir que no haya hablado todavía? Porque Natalia ya tiene cuota negativa. Hay que pagarle por estar en vuestra asociación. ¿Neumonía? Neumonía, correcto. Esta es una neumonía, ¿de acuerdo? Tenía una neumonía y la tenía en ambos lóbulos, ¿vale? Sobre todo cerca de los bronquios. Aquí tenéis vasos sanguíneos, pero había también bronquios y la neumonía está sobre todo alrededor de los bronquios. ¿Alguien sabe cómo se llama una neumonía que está sobre todo alrededor de los bronquios? ¿Intersticial podría ser? No. Una neumonía intersticial es una neumonía que está fundamentalmente en el intersticio, es decir, en los tabiques entre los alvéolos, pero los alvéolos están básicamente vacíos, ¿vale? Una neumonía que está centrada fundamentalmente alrededor de los bronquios tiene otro nombre. ¿Qué es? Bronquioneumonía. Bronconeumonía. Bronconeumonía, correcto, ¿vale? Bronconeumonía, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias. Entonces, tenemos claramente una bronconeumonía. Pero además de eso, nos llama la atención estos tabiques tan rosados, ¿no? Es decir, fijaos que tenemos aquí estos tabiques tan rosados y, bueno, llama la atención. Vamos a verlo con más detalle. Mirad, aquí tenemos de nuevo nuestro alvéolo con su neumonía, ¿vale? Y aquí tenemos el tabique, pero fijaos que el tabique tiene este material rosado en la superficie que la verdad es que da la impresión de que más que estar en el tabique, está en la cara del alvéolo que mira hacia adentro del alvéolo, como si el alvéolo fuera, qué sé yo, una piscina y tuviéramos en la pared de la piscina, pues, no sé, un pegamento, ¿no? Bueno, pues es más o menos lo que está pasando aquí. Tenemos una especie de exudado
es decir, de proteínas fundamentalmente pegadas a la pared del alvéolo, ¿vale? Y es muy característico de esta lesión. Esto ocurre en un cuadro clínico que se denomina daño alveolar difuso, ¿vale? Y daño alveolar difuso tiene varias fases, ya lo iremos viendo más adelante, por lo que se caracteriza en primer lugar es por una fase exudativa, es decir, que salen proteínas desde los capilares hacia el alvéolo, ¿vale? Y esas proteínas se quedan fundamentalmente en la pared del alvéolo, dando una especie como de membrana que por el color que tiene y la forma que tiene, los patólogos le damos un nombre, una palabreja que se denomina hialina, ¿vale? O sea que hablamos de membranas hialinas. Esto es muy característico del daño alveolar difuso, ¿de acuerdo? Aquí veis otra imagen parecida. Aquí veis tabiques más o menos normales, con algunos capilares, alguna célula inflamatoria, pero son tabiques normales. Aquí vemos tabiques en los que, fijaos, la membrana casi se ha desprendido de la pared. ¿Lo veis? Que estaba como cubriendo la pared por dentro, pero no pertenecía a la pared. Esto demuestra claramente que esto es una membrana que está cubriendo la pared. Por tanto, da daño alveolar difuso y neumonía, ¿vale? Así que, en resumen, aquí con este aumento sí que se ve que son polinucleares. Yo, con menos aumentos, no me atrevo a decirlo. Algunos sois muy valientes, pero yo no lo soy tanto. Y me parece que sí son polinucleares, pero que estaban aquí. Fijaos, las membranas hialinas, típico del daño alveolar difuso y la neumonía, ¿vale? Pero además de eso, había otras lesiones. Por ejemplo, esto. Mirad, aquí tenemos de nuevo un vaso sanguíneo grande con un tapón en su interior. Eso es lo que podemos pensar que es un trombo o un émbolo, ¿no? Pero os voy a demostrar que era un trombo y os voy a demostrar y lo vais a ver, ¿vale? Porque aquí veis, espera, voy a cambiar de puntero. Aquí veis que esto es un vaso sanguíneo grande, ¿no? Este es, digamos, que la adventicia o el límite externo de vaso sanguíneo y el endotelio de ese vaso sanguíneo andaría más o menos por aquí, ¿verdad? Y fijaos que todo esto está ocupando la luz del vaso. Así que esto puede ser un trombo o un coágulo. Lo que pasa es que, fijaos el contenido de esta lesión, de este tapón. ¿Se parece al coágulo que vimos antes en la autopsia anterior? ¿Qué os parece? No se parece, No se tienen parece, ¿verdad? colores distintos, hay una parte mucho más oscura, cuando en el anterior era todo prácticamente igual. Exactamente, en la anterior teníamos como una especie de sangre, ¿no? Y aquí lo que tenemos es un lo que sea, un tapón, pero que parece que tiene fibroblastos y estroma, casi parecido a la propia pared del vaso, ¿no? O sea que bueno, esto lleva aquí un tiempo, ¿no? Claramente lleva un tiempo y se ha organizado, que es una palabra que usamos los patólogos para decir cuando algo de alguna manera ha cicatrizado. Os voy a enseñar otra imagen parecida a esta. Mirad, aquí se ve todavía más claro, ¿vale? Aquí ya he pintado antes unas cuantas rayas en este vaso. Bueno, entendéis que todo esto es la pared de un vaso, ¿no? La recorro por aquí y vuelve por aquí, ¿de acuerdo? Y todo esto es una luz de un vaso, ¿no? Aquí sí que he pintado rayas para que veáis dónde estaría aproximadamente el endotelio del vaso. Lo he pintado en verde, ¿no? El endotelio andaría por aquí y, claro, todo lo que hay dentro de la zona verde es luz. Pero fijaos lo que nos hemos encontrado aquí. Una cosa que he rodeado de color más o menos rojo, ¿no? Y que se parece un poquito a lo rojo de la primera autopsia, porque son eritrocitos, ciertamente. Pero fijaos cómo está rodeado de endotelio. ¿Veis que tiene unas células planitas como las del endotelio? Es decir, el organismo se lo está intentando apropiar. Eso es lo que es la organización. Pero fijaos en el detalle de que esta estructura está completamente pegada a la pared. Esta está completamente pegada a la pared. Yo no podría separar esto fácilmente. Esto es un trombo, ¿vale? Así que sí que podemos decir aquí que hay trombosis, ¿de acuerdo? Una trombosis masiva del pulmón, que ya está de acuerdo con la historia clínica y claramente dio al traste con la vida de esta paciente, ¿de acuerdo? Así que, en este caso, la enfermedad fundamental era una bronconeumonía, claramente, y además había tromboembolismo pulmonar. Además de estos trombos, se veían émbolos que estaban llegando al pulmón, ¿vale? Y, efectivamente, como alteraciones concomitantes de esa bronconeumonía, teníamos un daño alveolar difuso, fundamentalmente fase exudativa, por eso veíamos membranas, ¿vale? Aparte de alguna bronquiectasia y otras alteraciones, ¿vale? Y, claro, la señora falleció de una insuficiencia respiratoria debido a la enfermedad fundamental, ¿vale? En este caso, la causa de la muerte estaba bastante clara, pero la pudimos documentar, ¿vale? Bien,
Pues ahora para acabar la sesión os voy a dar algunas cifras del COVID y un poco qué es el resumen de lo que estamos aprendiendo los patólogos como comunidad en todo el mundo acerca del COVID, ¿no? Estas son cifras de hoy, ¿de acuerdo? De hoy 12 de abril. Fijaos, en España 3,3 millones de casos acumulados de COVID y en esta última semana 46.000, que se dice pronto. Es mucho, ¿vale? Muertes en la última semana en España, 630, y cada una es una persona, no un número, ¿vale? Y bueno, pues lógicamente 3 millones de muertos en el mundo a día de hoy, ¿no? Es decir, que está siendo una enfermedad completamente devastadora desde el punto de vista sanitario, pero también desde el punto de vista social y sin duda económico, ¿no? Nosotros hemos hecho, como Sociedad Española de Anatomía Patológica, hemos hecho una asociación con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y, bueno, pues hemos hecho un estudio conjunto de autopsias COVID en las que, bueno, pues nos hemos aliado dentro de cada hospital que hace autopsias COVID, que somos 7 en España, pues con nuestros compañeros de infecciosos para hacer los estudios de manera juntos, ¿no? Es decir, en lo que llevamos desde el comienzo de la pandemia hemos hecho unas 100 autopsias de COVID y en nuestro hospital 5. Hemos empezado un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, esperemos no tener que hacer muchas más, pero si hay algunas más tendremos lógicamente que hacerlas. ¿Qué es lo que hemos encontrado como comunidad de patólogos en el COVID? Más o menos lo que os he contado en la charla hasta ahora, ¿no? Esto lo recogimos en una comunicación, en un congreso virtual que hicimos en otoño pasado y si vamos órgano por órgano nos hemos encontrado cosas como, por ejemplo, cosas que ya hemos comentado hoy, como por ejemplo daño alveolar difuso con membranas hialinas, que se ven muy bien, por ejemplo, aquí, ¿veis? Esto es algo que ya hemos visto hoy. Además de eso, se ven, cosa que no hemos visto en esta autopsia, células que son hemocitos, que tienen, bueno, pues núcleos irregulares, alterados, que parecen casi malignos, ¿no? O se parecen un poco a las inclusiones virales de los virus, los que habéis pasado por tercero ya lo sabéis, como las del citomegalovirus. Bueno, pues eso se ve también en algunos pacientes con COVID, ¿vale? Y aparte de eso, pues alteraciones relacionadas de la intubación. Esto es una tráquea que está al rojo vivo porque la intubación la ha rozado y la ha ulcerado, ¿no? Es decir, ha desprendido completamente el epitelio que se ve aquí, pero no se ve aquí porque ha quedado completamente retirado, ¿vale? Aquí veis más patología como la que hemos visto antes. Aquí veis trombos, aquí veis más cambios virales, citopáticos, es decir, inclusiones virales directamente al microscopio. Vemos inflamación aguda, es decir, vemos neumonías y, bueno, pues vemos daño alveolar difuso, incluso metaplasia escamosa, es decir, un cambio del epitelio de revestimiento, un epitelio escamoso más o menos maduro, ¿vale? Lo que sí que es llamativo es que, en general, el cuadro pulmonar es muy variado, como os dije antes. Es decir, encontramos áreas diferentes a otras áreas del propio pulmón y es muy llamativo porque es un muestrario de lesiones, ¿no? Daño alveolar difuso, daños producidos por la ventilación invasiva, generalmente relacionados con el daño alveolar difuso, tipos diferentes de patrones de neumonías, algunos dependientes de la intubación, vemos trombosis y luego en los casos crónicos que han sobrevivido más tiempo, que no ha sido ninguno de los nuestros, pues se ve fibrosis, es decir, una fase final como de cicatrización en el pulmón, ¿vale? O sea, pacientes que han pasado el COVID y ahora están vivos y afortunadamente se han recuperado, muchas veces tienen todavía algo de insuficiencia respiratoria. Y vamos a ver si pasa la pandemia y sobrevivimos todos a ella, que espero que sí, veremos pacientes con fallo crónico en el pulmón, ¿vale? Con dificultad para respirar y con, bueno, pues con síntomas sistémicos por ella, ¿no? En el corazón, generalmente, pues nosotros no encontramos nada, pero en las autopsias se han encontrado inflamaciones del epicardio y se han encontrado inflamaciones también del miocardio, es decir, miocarditis, con linfocitos CD4 positivos, ¿vale? Entonces, bueno, no sabemos muy bien qué significado tiene eso, si tiene un significado autoinmune o qué quiere decir, pero de alguna manera es importante, ¿no? No se ha descrito demasiados casos de fallo cardíaco secundario a COVID. Claro, si os preguntara ahora de qué se muere la gente que tiene COVID, pues todos me decís, el órgano diana es el pulmón y tendríais la razón, pero además hay pacientes que han tenido patología cardíaca fuerte y eso no es extrañar cuando uno ve pacientes con necrosis de, por ejemplo, fibras de músculo esquelético, ¿no? Bastante llamativas. Pues esto puede dar un fallo cardíaco, ¿vale?
Y luego encontrar la esteatosis hepática es bastante común. Así que en la primera autopsia no es un fallo, no es una alteración independiente, sino que realmente es concomitante, ¿vale? Encontramos, como digo, esteatosis, gotas de grasa, pero podemos encontrar también algunos pequeños trombitos o inflamación en el espacio porta, ¿no? Como veis aquí. Entonces, bueno, o trombos como veis aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que se ven. No es demasiado llamativa la patología hepática. Siempre encontramos daño vascular. La verdad es que el coronavirus da bastante daño vascular en general. Ataca claramente el endotelio y causa trombosis o alteraciones vasculares crónicas, ¿vale? Aparte de la esteatosis que ya hemos visto, ya hemos comentado antes. Podemos encontrarnos pequeños microgranulomas. Cuando los que no habéis pasaporte cero ya sabéis que son ya sabréis que son alteraciones inflamatorias pequeñitas que ocurren con daños crónicos muy focales, ¿vale? Y bueno, de nuevo microtrombos, ¿no? O sea que es una cosa muy frecuente. Y en el riñón, pues encontramos también lo mismo, ¿no? Lesiones tubulares agudas como en hinchazón, con edema, podemos encontrar isquemia en el glomérulo, podemos encontrar algunos trombos de fibrina, inflamación y en microscopía electrónica, que nosotros todavía no hemos tenido ocasión de estudiar, encontramos viriones. Estos son viriones de coronavirus, ¿vale? Los encontramos muy bien en nuestras muestras de riñón. Así que en estas muestras que hemos tomado para microscopía electrónica del riñón esperamos encontrarlos sin mayor problema. Bueno, pues nada, os contaré las conclusiones. Esta es un poco la lectura que hago de este año, ¿no? Que hemos tenido desde el punto de vista de la patología. Quizás desde el punto de vista organizativo, lo primero que me gustaría decir es que ha puesto de manifiesto que teníamos algunas deficiencias estructurales en nuestras salas de autopsias, ¿no? Porque teníamos que adaptarnos a un nivel de seguridad BSL-3 y nos dimos cuenta que estábamos pues, en un BSL-2 y justitos, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido que hacer inversiones, nuestro hospital nos ha ayudado mucho a hacer una gran inversión y nuestra sala de autopsias pues, es la parte más moderna del servicio, ¿no? Fijaos, tradicionalmente las autopsias habían disminuido mucho en número. Nosotros hacemos unas 100.000 determinaciones al año de cualquier tipo de biopsia, citología, autopsias. Hacíamos muchas autopsias hace 20 años y ahora teníamos menos autopsias, ¿no? Bueno, pues ahora se nos vuelven a reclamar autopsias, ¿no? Oye, hacernos una autopsia, hacer autopsias, por favor, para que aprendamos. Pues es una parte de la anatomía patológica que había quedado, no digo en desuso, pero sí en una zona de menos interés y que vuelve a ser interesante, ¿no? ¿Qué es lo que hemos aprendido? Hemos aprendido que el virus da unas alteraciones en las autopsias que son daños multiorgánicos, es decir, no solamente el pulmón, sino también el corazón, el hígado, seguramente el riñón. No hemos hecho sistema nervioso central, pero seguro que también, y cualquier órgano puede estar afectado, ¿vale? Y el tipo de afectación es una afectación mixta entre inflamatoria y trombótica. Y la autopsia segunda que os he enseñado es un buen ejemplo de ello, ¿no? Nos da afectación de los epitelios y de los endotelios, ¿no? Vascular, y da muchas secuelas derivadas con lo mismo. En nuestras autopsias, claro, pues el cuadro fue agudo y no dio tiempo a dar secuelas. En los pacientes que sobrevivan, afortunadamente son muchos al COVID, vamos a encontrar secuelas y nos las vamos a ir encontrando. Cuando vosotros empecéis a hacer prácticas en cuarto o en quinto, seáis ya médicos ejerciendo, algunos igual ya lo estáis haciendo, nos vamos a encontrar muchas secuelas de pacientes con COVID, ¿vale? Otra cosa importante cuando uno estudia una autopsia por COVID es que hay que separar la patología que se genera directamente por el COVID de la patología previa. Claro, hablamos de pacientes mayores que ya tendrían patologías previas como arteriosclerosis, como fibrosis, etcétera. Entonces, bueno, pues de alguna manera hay que saber ser detectives y saber separar qué es lo que ha causado el virus y qué es lo que estaba antes. Pero no os preocupéis, los que os gusta la anatomía patológica sabéis que tenemos herramientas para poderlo hacer, ¿vale? Bien, después yo creo que es importante darnos cuenta de que la pandemia ha sido una ocasión única para aprender, pero fijaos, no solamente para residentes o para estudiantes, sino para patólogos también, ¿no? Todos hemos tenido que aprender una patología nueva.
y aunque en el examen MIR de este año no haya caído más que una pregunta y además ridícula de coronavirus, bueno, pues seguro que el próximo año caen más. Y hemos tenido que aprender todos una cosa nueva y hemos aprendido juntos, ¿no? Y eso ha sido lo chulo. Estudiantes, residentes, patólogos, técnicos de laboratorio, lógicamente, pues acostumbrándonos a técnicas de bioseguridad que hasta ahora no estábamos acostumbrados a hacer, ¿no? Y así en general, pues yo creo que hemos tenido que asumir un reto, ¿no? Como anatomía patológica, actualizar nuestra bioseguridad, protocolizar las autopsias, hacer tomas de muestra adecuadas, de calidad y siempre con un nivel de bioseguridad adecuado. Y bueno, pues quizás la última conclusión es que de estos estudios de autopsia seguramente podremos extraer conclusiones que más adelante nos ayuden a conocer mejor esta enfermedad, mejorar su tratamiento y también estar preparados ante futuras pandemias, ¿no? Tuvimos aquí en Sevilla, los que sois de Sevilla, que sois la mayoría, imagino, tuvimos en Sevilla una pandemia dentro de la pandemia. Si os acordáis, entre la primera y la segunda ola, ya por agosto, tuvimos la fiebre del Nilo, ¿os acordáis? Bueno, pues tuvimos también, en esa época estábamos en obras para adaptar la sala de autopsias al COVID, pero bueno, la experiencia que hemos tenido de hacer autopsias COVID nos ayudará a cualquier autopsia de cualquier patógeno. Ahora estamos preparados, ¿no? Para cualquier patógeno. Si este año, que espero que no, porque yo creo que ya están fumigando, volvemos a tener fiebre del Nilo y hay algún paciente que desgraciadamente fallece, pues le podremos hacer una autopsia en garantías, ¿no? Y lo podremos hacer bien. Y bueno, pues nada, hasta aquí mi charla, ¿no? Los que seáis de este hospital, pues nada, yo muy orgulloso de ser de este hospital, pero sois todos bienvenidos, ¿no? A rotar aquí o a estar con nosotros. Este es nuestro edificio en el hospital. Aquí ves el cupilín este tan característico, ¿no? Que tenemos en el Hospital General. Y esto es Anatomía Patológica, un edificio de 3 plantas, aunque aquí solo se ve una, pero son 3 plantas, donde trabajamos unas 100 personas aproximadamente. Pues encantados de recibiros y bueno, siempre estamos comunicando historias a través de nuestras cuentas de Twitter, así que os animo a que nos sigáis y a que bueno, nos hagáis llegar comentarios, ideas, sugerencias, etcétera, ¿vale? Y hasta aquí mi charla y a partir de aquí las charlas las hacéis vosotros, dejo de compartir pantalla y abierto a vuestros comentarios y sugerencias. Bueno, pues nada, dejo de compartir pantalla y el que quiera, pues que haga comentarios por el chat o que abra el micro, que encienda la pantalla, como queráis. 55 asistentes, ahora ha bajado alguno, pero no os podéis quejar, ¿eh? Edu y compañía. Preguntas y comentarios, venga. Bueno, hay una por el chat, si no hablo yo o lo que sea. Bueno, Ana pregunta, en la primera autopsia la esteatosis no podría estar causada por la obesidad del paciente. Muy buena pregunta, Ana. Es verdad que la esteatosis está causada por el coronavirus, pero una paciente obesa también podía tener esteatosis de base. La única manera de saber si el hígado estaba siendo afectado realmente por el coronavirus sería realmente tomar muestra de microscopía electrónica y ver si había viriones, ¿no? del virus en los hepatocitos. ¿Vale? Pero tu comentario, Ana, es de lo más oportuno. Félix, ¿qué ibas a preguntar? Sí, bueno, pues yo iba un poco más en la línea de lo que acaban de preguntar, que justo en las conclusiones salía y quería saber, en el caso del primer paciente que hemos visto, tenía una patología de base muy diversa y ya además pues se le suma el tema del COVID. En este caso Sí. hemos visto que era el COVID el causante, pero ahí es donde quería llegar yo, que cómo aseguramos que es el causante y en qué porcentaje afecta todo lo que tenía de base. Bueno, eso, como te digo, hay que estudiarlo paciente a paciente, ¿no? Hay cosas crónicas, ¿no? Hay que diferenciar entre lesiones agudas y lesiones crónicas. Las lesiones crónicas, como la arteriosclerosis, por ejemplo, o una hipertrofia de miocardio, por ejemplo, eso no puede estar causado por el coronavirus porque requiere tiempo, ¿no? La duda está fundamentalmente con las lesiones más agudas. Cuando tú ves una neumonía, tú puedes pensar que sea el COVID y ahí tendrías que demostrar los viriones. Ahí estamos poniendo a punto en este momento una técnica de hibridación in situ de ARN para poder ver el ARN del virus y hibridarlo directamente en el tejido, ¿vale? Pero aparte de eso, cuando tenemos una neumonía, pues podemos tomar cultivos y ver qué otras cosas se cultivan y ver si lo que tenemos es
COVID porque se cultiva COVID, o tenemos, imagínate, otro patógeno diferente. Los patógenos, muchos que no son COVID, los podemos también ver al microscopio con algunas técnicas especiales, ¿vale? Y ver si son hongos o algunas bacterias y, bueno, ver qué es lo que está pasando ahí. Entonces, no es fácil, Félix, ver o diferenciar qué es enfermedad de base y qué es enfermedad directamente causada por coronavirus, pero en general casi todos los cuadros agudos estarán causados por el coronavirus, ¿no? En una autopsia por COVID. Y bueno, algunos pues son tan característicos que solo se ven aquí. Por ejemplo, tener una neumonía con daño alveolar difuso es bastante característico por lo que estamos viendo de las autopsias con COVID, ¿vale? No sé si te he Vale. respondido. Sí, sí, muchas gracias. Y bueno, Vale. otra cosa, perdón, ya lo último, que estamos viendo últimamente todo el tema de que ha salido ahora con la vacunación y tal, y hemos visto ya Sí. dos trombos en 2 autopsias. Sí. Y bueno, que nosotros, pues como estamos estudiando medicina, nos suelen preguntar, ¿qué le diría a usted, por ejemplo, a una persona que está preocupada con este tema? Bueno, pues yo creo que realmente que la probabilidad de que teniendo una vacuna, sobre todo la de Astra, y que eso se relacione con trombos, en primer lugar, sabemos que es una asociación estadística y no sabemos si es una asociación causal. Eso es importante. Y la segunda es que ocurre tan pocas veces y tenemos tantas veces de casos en los que prevenimos realmente una enfermedad que puede ser mortal, bueno, que está claro. Había una infografía circulando en las redes el sábado que está por ahí por Twitter y la podéis ver y bueno, si puedo la retuiteo luego, en la que se establecía por cada uno de los grupos de edad cuál es el riesgo de tener trombos y cuál es el riesgo de morir de COVID. El único grupo de edad en la que quizás se equivalían ambos riesgos era el grupo de menores de 25 años, pero es que en los menores de 25 años no hay mortalidad por COVID. Entonces, cuando ya subes de los 35, la proporción de pacientes en los que pueda haber mortalidad por COVID o trombosis por COVID con estas vacunas era tan abrumadora a favor de la vacuna que, bueno, que no hay mucha duda. Y además, las trombosis se pueden curar y se pueden ingresar y se pueden tratar. Entonces, bueno, te puede pasar en mitad de una isla desierta, pero si estás en mitad de la ciudad de Sevilla, eso no debería pasarte. Así que yo creo que los periodistas deberían dejar de desinformar y dar información fehaciente y buena para no transmitir a la población un miedo que realmente es completamente injustificado. Vale, muchas gracias. De nada. Pastora dice, la propia enfermedad causa más trombos que la vacuna, exactamente. Sobre todo en los grupos de edad mayores, ¿no? Así que pienso que está más justificada la vacunación, correcto. Yo es lo que diría si mi vecina del piso de al lado me preguntara, ¿no? Oye, ¿realmente tú te vacunarías? O mi madre que tiene 50 años le van a vacunar, ¿tú me dirías que sí o que no? ¿Tú que eres estudiante de medicina? Pues yo diría, pues sí, de cabeza. Lógicamente, pues puede haber complicaciones, ¿no? Pero afortunadamente estamos vigilados con servicios de medicina preventiva y estamos en un ambiente en el que no deberíamos estar lejos de asistencia sanitaria si fuera necesaria y yo creo que está claro, ¿no? Es decir, es mucho más fácil tener trombos, por continuar el razonamiento de Pastora, es mucho más fácil tener trombos si uno fuma, por ejemplo, que si uno tiene coronavirus o si uno tiene vacuna. O es más fácil tener trombos si uno lleva una vida sedentaria que si se pone la vacuna o tiene un COVID. O sea que, bueno, realmente hay que hablar de lo que realmente es importante, dejar de fumar y tener una vida no sedentaria, ¿no? Y lo demás son cosas anecdóticas que no hacen más que sembrar miedo en la población de manera completamente injustificada, en mi opinión. Bueno, yo quería comentar un poco una contraposición con respecto a lo que se ha comentado. No sé si se me oye. Sí, Cristina. Que igualmente, aunque pienso que puede estar justificada la vacunación con este tipo de vacunas, existiendo otras que no se han relacionado con trombos, quizás sería más interesante utilizar más ese tipo de vacuna que no una vacuna que puede estar bajo sospecha de que pueda producir dentro de... Pues sí, me parece razonable lo que dices. Hay dos cosas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Uno, que
que es posible que no todas las vacunas que no son la de Astra se hayan probado en todos los grupos de edad, en primer lugar, y que haya experiencia suficiente como para directamente vacunar. Y el segundo comentario es que esto no es como en el súper debajo de casa, donde sabes que siempre vas a encontrar botellas de agua, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sino que en este momento la población diana que tendría que estar vacunada solamente en Europa, pues todavía quedan por vacunarse, no sé, 100 y pico millones de personas, ¿no? En Europa, y la cantidad de vacunas disponibles es muy baja. Entonces hay que hacer cola, ¿no? Y hay que hacer cola y no hay vacunas para todos inmediatamente. Por tanto, según van fabricando los fabricantes las vacunas, vamos a poderlas poner en la población, ¿de acuerdo? No sé si te he respondido, Cristina, pero yo creo que es importante. Hay otro aspecto que quiero comentar, ya que me habéis preguntado por esto, y es el siguiente. Muchas malinformaciones presentan esto de las vacunas como si uno se pone la vacuna para salvarse él mismo del coronavirus, ¿vale? Y esto es básicamente erróneo, porque el éxito de las vacunas es que la población se haga inmune y que no se transmita el virus. No que yo no tenga coronavirus, sino que yo no transmita coronavirus o que la población que esté a mi alrededor no pueda ser contagiada o no se contagie por coronavirus, ¿entendéis? Entonces, no es que yo vaya al súper y me vaya con el carrito de la compra diciendo, va, tengo esta vacuna disponible o la otra, lo demás allá, ¿cuál compro? Va, son todas iguales. No, no es eso. Es primero que tenemos una urgencia y que esto es una emergencia grave. En un solo año hemos conseguido desarrollar vacunas. Algunas tienen algún efecto secundario, tienes razón, Cristina, pero realmente el estado de emergencia en el que estamos nos debería hacer pensar cómo podemos hacer con todas las compañías con las que podemos trabajar para estar vacunados de la manera más segura posible en el mayor tiempo posible, ¿vale? Y pensar, por otra parte, también que vivimos en un mundo privilegiado, pues en Europa Occidental, en un país que se llama España, la mayoría de los que estamos conectados, pero que hay mucha gente en otros países del mundo donde todavía no ha tenido acceso a vacunas. Y yo simplemente quiero recordaros que del sur de España, solamente 14 kilómetros al sur tenemos África, ¿no? Y realmente la cantidad de gente vacunada en África, en Marruecos mismo, es bajísimo, ¿no? O sea que, bueno, hay que sentirse realmente con suerte de poder estar hablando de lo que estamos hablando, ¿no? También tenía otra duda. Adelante. La esteatosis, ¿qué justificación podría tener con respecto al virus? Pues no te lo sé decir, Cristina, la verdad. Os he puesto bibliografía, yo me imagino que ha quedado todo grabado y podéis entrar a ver esos artículos, y ahí nos explica muy claramente por qué tenemos esto. La esteatosis en general tiene que ver con cualquier cosa que cambie el metabolismo de los lípidos en el hígado y que o bien baje la tensión de oxígeno o bien haga que haya un exceso de oferta, y quizás pues es un problema de hipoxia el que haga que se acumule más fácilmente la grasa, pero no tenemos un conocimiento suficientemente profundo como para poder responder a estas alturas. Yo no te sé responder, Cristina. Vale, gracias. De nada. ¿Más preguntas o comentarios? Hola, ¿se me escucha? Hola, Ana, sí, se te escucha bien. Yo tenía otra duda de ¿a qué pacientes se les suele hacer la autopsia por COVID? ¿A todos los que fallecen o...? Bueno, muy buena pregunta, Ana. Si a todos los pacientes que se hubieran fallecido de COVID les hubiéramos hecho la autopsia, bueno, no, tendríamos un atasco grande de trabajo. Idealmente a todos los pacientes en los que hay un fallecimiento por COVID, fallecen en un hospital y no ha quedado muy clara la causa de la muerte, ¿no? Al principio hacíamos autopsias de todos los pacientes que fallecían con COVID, pues para acostumbrarnos, para rodar el protocolo y para hacerlo bien, para sacar la mayor parte de información posible, ¿no? Ahora quizás más adelante no haga falta hacerlo en todos, pero, hombre, yo en todos los pacientes cuya familia dé permiso, por supuesto, porque para hacer una autopsia hay que tener el permiso de la familia, ¿no? En todos los pacientes en los que la familia dé permiso y haya cualquier mínima duda de por qué ha muerto un paciente, o bien que haya alguna mínima duda de, no tanto de
saber por qué se ha muerto, sino saber si el paciente estaba respondiendo o no estaba respondiendo al tratamiento. Eso es importante también, ¿no? Porque igual sabes, oye, ya sé de que se ha muerto, pero ¿estaba respondiendo frente a ese tratamiento experimental, por ejemplo, que le habíamos dado? Sí. Pues eso también nos puede ayudar una autopsia clínica, ¿vale? Y en general a conocer mejor la enfermedad. Más preguntas.